gracias al Señor. Quiero que busquen nuevamente Primera de Pedro. ¿Está bien o voy a buscar un poquito? No, bueno, sí. Sí, gracias. Yo tengo el té, traje la bolsa. Falta agua. Pasa el paso. Verso 17. Verso 12 y verso 17. Vamos a trabajar ahí. Verso 12 y verso 17 dice: a esto se les reveló, está hablando de la gente antigua, de los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Quiero resaltar que hay cosas que están depositadas en ti, tal como ocurrió con los profetas, que son administradas no para ellos, sino para el que viene. Tienes que tener un entendimiento más global de lo que pasa por tu vida. Porque hay cosas que nosotros no heredaremos, hay cosas que nosotros no afectaremos en nuestra generación, pero sí afectaremos a los que vienen detrás nuestro. Dice: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. ¿Te das cuenta cómo administraban ellos cosas que hoy son para nosotros? Pero también hay cosas que nosotros administramos que son para nuestras generaciones que vienen, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, y así. Dios siempre trabaja con generaciones. Cuando Dios se presenta en el Antiguo Testamento, Dios dice que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Te da a entender un entendimiento que Dios es transgeneracional. O sea, no solamente fue del Padre, sino que fue también del Hijo y afectó a un abuelo. Entonces Dios trabaja en forma integral en cada uno de nosotros. Cuando tú tienes ese entendimiento, puedes leer el verso 17 y decir: si invocamos el nombre del Padre, que aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, debemos conducirnos en temor. Diga: conducir. Conducir. Cuando tú tienes un entendimiento más global de las cosas, también te enseña a conducirte de mejor forma. Porque si no tenemos un entendimiento global, tú tienes este pensamiento: total es mi vida. ¿Ok? ¿Sí o no? Entonces no sabemos conducirnos porque nosotros tenemos un entendimiento demasiado personalista. Y dice la Biblia que nosotros debemos aprender a conducirnos en temor, porque lo que administramos ahora puede afectar generaciones. Entonces no es lo mismo, o no deba lo mismo pecar, porque no solamente afecto mi vida, sino que afecto mis hijos, mis nietos y generaciones. Y en vez de ir creciendo en entendimiento, nos vamos hundiendo en entendimiento. ¿Amén? ¿Se entiende eso? Dice que si invocamos por Padre, o sea, cuando cantamos Padre, tú eres la fuente, estamos invocando el nombre de Él, tenemos que tener un entendimiento de aprender a conducirnos, hermana Angélica. No da lo mismo las cosas. Solo como antecedente para poder afirmar este pensamiento, si tú vas al libro de Génesis capítulo 11, verso 3 o 4 por ahí, dice que ellos se pusieron de acuerdo, no sé si alguien lo puede buscar, de que se pusieron de acuerdo y dice, y haremos ladrillo en vez de piedra. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Hagamos, ven, pongámoslo, se pusieron de acuerdo, ¿cierto? Hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Y el asfalto en lugar de mezcla. Y el asfalto en lugar de mezcla. Quédese con ese pensamiento. Léeme Éxodo 1. A ver, léelo, a ver. ¿Qué dice? Estos son los nombres de los hijos. No, el 12, por ahí. Por cuanto
Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera... Te habla del ladrillo también, que le imponían esa carga. Está en el capítulo 1, si lo puedes buscar. Mientras lo busca, dice que ellos sirvieron fabricando ladrillo, algo así. ¿No? Dice, y amargaron su vida. ¿Qué cosa? Amargaron su vida. Por favor, tenga mucha atención. Amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo. ¿Qué decía Génesis 11? Que ellos se pusieron de acuerdo y cambiaron la piedra por el ladrillo. Y aquí la fabricación del ladrillo produjo una servidumbre y toda labor del campo y en todo servicio el cual los obligaban con rigor. Hay una diferencia en fabricar el ladrillo y fabricar en piedra. Hay una forma de conducirte en la vida que te puede llevar a edificar en piedra o puede llegar a edificar en ladrillo. Si nosotros invocamos por Padre, estoy volviendo a Pedro, si nosotros invocamos por Padre a Dios, debemos aprender a conducirnos. Parece casi igual edificar en ladrillo que en piedra. Pedro más adelante dice que nosotros somos piedra viva. El barro representa la naturaleza humana. Y normalmente si tú, como yo fabriqué ladrillo, pueden creer que el pastor fabricó ladrillo con barro, la mano ahí, arriba el caballo y todo eso. Lo hice. Y nosotros se colocaba el ladrillo en algo que se llamaba el chonchón. Y se le mete fuego por entre medio, Daniel debe saber. Fuego hasta cierta temperatura para que el barro se endurezca y produzca el ladrillo. ¿Por qué dice estas cosas la palabra? Porque nosotros somos barro, dice la Biblia que fuimos tomados desde el polvo de la tierra. La pregunta es ¿cuán cocido estás tú? Porque entre más cocido estás por el día a día, más duro te vas colocando. Es distinto agarrar, dice la Biblia, que nosotros somos barro en manos del alfarero. O sea, cuando tu naturaleza sigue siendo barro, todavía sigue siendo moldeable. Pero cuando ya es metida al fuego, es quebrantable. Y Dios tiene que empezar a trabajar de una manera más potente en derribar tu argumento, tu fortaleza, y ahí viene el quebrantamiento. Pues nosotros terminamos edificando según nuestra naturaleza, bajo nuestros pensamientos. ¿Vamos bien? Pero mira lo que produce el trabajar en el barro, dice que y amargaron su vida. Hermano, si somos honestos, nosotros llegamos al Señor porque tuviste un problema, algo se te escapó, un problema emocional, una pena, tus hijos, tu marido, tu mujer, algo te trajo una amargura al Señor, ¿sí o no? El tema es que debemos transicionar de seguir edificando el ladrillo, porque el ladrillo lo único que te va a producir es amargura. Si tú sigues edificando en tu propia naturaleza, siempre el desenlace va a ser el mismo. Siempre vas a ser una persona que va a volver a estar en un estado de amargura. Hermano, yo levanto esta palabra, levanto mi mano porque yo me cansé de vivir en amargura. ¿Qué es lo que te produce amargura? Te produce cuando tú edificas todo en tu propio pensamiento.
Dice la Biblia que somos sabios en nuestra propia opinión y queremos conducirnos, pero sin temor a Dios. Nos conducimos, invocamos a Dios por Padre, pero hay una diferencia entre solo hablar, decir, invocamos el nombre del Padre, pero hay una diferencia, debemos aprender a conducirlo. Amén. Vuelvo al libro de Pedrito. Diga esto, todo lo que ha sido puesto en mis manos es para administración. Todas las cosas se administran, aún tu tiempo. Tu tiempo, tu vida, tus recursos, tus manos, tus ojos, tus pies, todo se administra. O sea, yo administro mis ojos y yo decido qué veo. Los jóvenes hoy en día es muy fácil caer en el teléfono. Ahora, yo también decido lo que veo en mi teléfono. A veces somos cautivos y somos esclavos y caemos en servidumbre. De eso te quiero hablar. Nosotros no nos damos cuenta cómo vamos cayendo generacionalmente bajo una servidumbre, Anita. Por falta de entendimiento en conducirnos, Claudito. Dice la Biblia que el pueblo de Israel terminó siendo 430 años siervo. ¿Cómo llegaron ellos ahí? Llegaron como un medio de salvación porque había escasez, había hambre y fueron trasladados a un lugar llamado Egipto por el reinado de José y terminaron siendo asentados sobre algo que los llevó poco a poco a ser ¿qué? Esclavos. El mayor problema nuestro es que nosotros no nos damos cuenta que vamos cayendo poco a poco ¿en qué? En esclavitud. La pregunta que usted me va a decir, bueno, yo ¿en qué soy esclavo? Si yo hago lo que yo quiero. Ya estás siendo esclavo de ti mismo. Porque cuando tú haces lo que tú quieres, tú estás desconociendo el propósito para el cual fuiste diseñado. Amén. Hermano, mi gran clamor, y se lo digo de todo corazón, es que elevemos el nivel de entendimiento de la palabra para salir de las esclavitudes que todavía tenemos. Que usted pueda reaccionar, que yo pueda reaccionar y podamos caminar en un entendimiento mayor de propósito. Mientras ellos estaban en estado de servidumbre, llegó un momento en que ya se amargaron. Pero les costó 430 años, Mario. 4 generaciones para darse cuenta que dónde habían ido. Y Dios te puso a ti, me puso a mí para administrar las cosas que vienen para una generación donde tiene que posicionarse sobre nuestros hombros. Yo ayer tontoneaba, le dije, alguien un día oró por mí y me dijo, habrá gente sobre tus hombros que tú los elevarás a un nivel mayor. Y yo tenía el leoncito aquí, no pensé que era el leoncito. Pero era la sombra de lo que nosotros fuimos diseñados para que la generación que viene se monte sobre alguien. Y cuando te estoy hablando de generación, no solamente estoy hablando de tus hijos naturales. Te estoy hablando de alguien que Dios tiene para entregar bajo tu administración. Tenemos que entender que siempre hay alguien cual yo debo vaciarme. Hay algo que Dios quiere hacer contigo, pero debo aprender a conducirme en temor, en mi Padre. O sea, no solamente basta decirle Padre, sino que el reconocer al Padre también reconoce que vamos conduciéndonos en la voluntad de Él. ¿Sí o no? Amén. ¿Estamos dispuestos a ir doblegando nuestro ser a su voluntad o seguimos haciendo lo que creemos que está bien? Recién cantábamos, Mario, se me olvida la letra, decía la cuarta, a ver cómo empezaba. Hermoso, Mi corazón es una canción. Eso. ¿Qué me lleva? Que demuestra mi pasión. Que demuestra mi pasión. Yo le cambiaría la letra a esa canción.
Yo le pondría en mi corazón hay una canción que demuestra mi obediencia a mi Padre. Porque ¿para qué te sirve la pasión si no hay obediencia? ¡Oh, qué bueno estuvo! Yo fuera cualquier tontería. ¿De qué te sirve la pasión? Es buena, sí. Para tener un momento de pasión, ¡ay, qué rico! Pero no me sirve. Solo me sirve y me masturba mi cabeza por un momento de placer. Todo lo que te apasiona normalmente te esclaviza. Todo lo que me apasiona, si no es por conducido en el temor de Dios, siempre terminará en esclavitud. Mi trabajo, tu trabajo, si tú eres muy apasionado, un día te darás cuenta de cómo te esclavizó. Todo lo que tú haces sin la conducción del Padre, en el temor de Él, producirá una esclavitud en Él. Amén. Esto Dios me lo empezó a enseñar atrás, en estos momentos. No tenía pensado hablar esto. Pensaba meterme en lo que era peregrinación. Todavía no llego a esa palabra. Pero es tan importante dejarse conducir. Acá dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducirse, conducirse. Te habla de que tú determinas por cómo, a quién te doblegas, a qué voluntad te doblegas. Dentro de nosotros hay una vida de Dios. El Evangelio, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la vida de Dios posicionada o vaciada en un vaso de barro. Por eso dice que nosotros tenemos un tesoro dentro de un vaso. Dios no solamente quiere que tú tengas el tesoro dentro, que nadie lo vea, sino Dios quiere que ese vaso sea lleno por dentro y por fuera, de tal manera de cambiar la naturaleza del vaso para que el tesoro sea expresado. Pero para eso necesitas tú rendir tu señorío al señorío de Él. Y es tan importante aprender a conducirse en temor, tener esta claridad que el conducirse en temor, Daniel, me lleva siempre a estar expuesto al cuerpo de Cristo. Siempre contribuimos al cuerpo de Cristo. Muchas veces te va a llevar a hacer cosas que te cambian los planes, no quieres hacerlo. Pucha, yo por mí hubiera estado en otro lado, le dije al Vicente. ¿Cierto, Vicente, ayer en la tarde? Dijo, no te diste cuenta. No se dio cuenta. En la tarde dije, yo estaría al otro lado, jugando a la pelota. No estaría aquí. Pero estoy porque es mi función. Debo aprender a conducirme en temor a Dios. No por un gusto, sino porque Dios me demanda eso. Porque todo lo que tú haces en su voluntad, aunque sea un vaso de agua, tendrá recompensa. Colosenses 3, capítulo 3, verso 1 dice, si habéis resucitado juntamente con Cristo, poned los ojos en las cosas de arriba. Si habéis resucitado, poned los ojos en las cosas de arriba. O sea, cuando nosotros tenemos una experiencia en resurrección, te cambia el enfoque. Cuando yo soy muerto a algo, me cambia el enfoque. Cuando yo me niego a mí mismo, automáticamente mis ojos son cambiados. Pero mientras tú sigas conduciéndote con tu maña, tu forma particular de ser, con tus propios intereses, nunca verás lo que está escondido. Dice, porque está escondido, verso 4, la vida está escondida juntamente con Cristo. Tu vida está escondida en Cristo. Pero Cristo ya murió. Él murió y resucitó. Para poder descubrir la vida que está escondida, yo debo estar muerto. Sí, amén. Y eso ese es uno de nuestros grandes rollos. Nosotros deberíamos aprender a pelear nuestras guerras en oración. Señor, oramos. Aquí está la hermana Ernestina.
hemos insistido, ore por sus hijos, que Dios cambie su vida, porque cuando la gente ve un cambio en ti, tú eres un polo de atracción. Pero si tú estás yendo a una iglesia y sigues siendo el mismo, tú eres repelente. Porque más de lo mismo, Claudio. ¿Para qué? Yo no quiero ser más de lo mismo. Yo estoy negado a ser más de lo mismo, no quiero. Ha sido tanto que siento cada vez más fuerte una responsabilidad de ministrar de acuerdo al corazón de Dios. Que no me da lo mismo estar aquí. No me da lo mismo. Dios me ha ido llevando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Señor, ¿qué? Y hay cosas que tomo, y al final a veces ni siquiera pretendo hablar algo y Dios me lo cambia. ¿Por qué? Porque yo quiero ser conducido en temor a Dios. No solamente con invocar su nombre, sino aprender a conducirme. Diga, debemos aprender a conducirnos. Hermano, el conducirse, por ejemplo, está Abraham y esperó por 25 años que le naciera un hijo. Isaícito, no sé cómo se nombrará en diminutivo. Y estaba ahí chocho, y le cambió los pañales, y le formaba, mira, Isaícito, esto es tuyo, mira la herencia, las vacas, mira el ganado, mira, Dios nos trajo de allá. Y tenía 14 años Isaac en su plena vida, y Dios le dice, devuélvemelo. Y el choque que tiene que haberle producido en su ser. Oré 25 años, esperé 25 años, me lo das 14 años y ahora me lo quieres quitar. Hermano, le dice, llévalo a la tierra de Moriah, y son 3 días de viaje. Él no tomó a su hijo de mañana, pescó leña, pescó el fuego, pescó todo, como usted sabe, y lo llevó caminando 3 años. Lo que tiene que haber masticado en su cabeza ese hombre. ¿Por qué? Hermano, no porque tenga por qué en la cabeza deje de conducirse. No porque tenga preguntas sin responder, deje de avanzar. Siempre avance, porque en un momento tendrá la respuesta, pero lo que Dios quiere es que no viva de acuerdo a su emoción, a su forma, a su carácter, sino que siga avanzando, porque en un momento llegará la respuesta de Dios. Así es. 3 días. Ese hombre vivió lo que Cristo vivió en la cruz. Ese hombre vivió la muerte esos 3 días. Pero también al tercer día vivió la resurrección, cuando Dios le dice, ¡para! Y le dice, porque no me han negado tu hijo, y porque tuviste temor a Dios. O sea, ¿qué es el temor a Dios? Y por eso te estoy explicando esto. ¿Por qué Dios le dice, porque me has tenido temor y no me negaste tu propio hijo? ¿Sabes qué es conducirse en temor a Dios? Es conducirse en temor a Dios. Señor, esta cuestión no la entiendo, pero tu palabra es la que me direcciona. Cuando tú obedeces la palabra sin aún entenderla, tú dices, tú estás conduciéndote en temor a Dios. Porque nosotros esperamos sentir para obedecer. Y Dios dice, cuando tú tienes un entendimiento de que la palabra funciona, porque la palabra permanece, la palabra te abre un camino, la palabra te preserva en los años de tu vida. De tal manera que Dios le termina diciendo a Abraham, por eso te escogí. Por eso te escogí, porque yo sabía que tú ibas a enseñarle a tus hijos y a tus hijos de tus hijos lo que la palabra dice.
Y no solo, oye, a Dios hay que obedecerlo, sino que yo soy el obediente primero. No es solo decir, sino conducir. Sino es aprender a ¿qué? A conducirse. Nos conducimos. Cuando nos conducimos es que nosotros somos la primera expresión. Dios es lo primero, pero me quedo en la casa, ¿sabes que tengo flojera? ¿Y quién ve eso? Tus hijos. Tus hijos. Pero cuando entendemos que no solamente estamos direccionando a nuestros hijos, sino que también le estamos colaborando a nuestros nietos. Porque Dios trabajó con Abraham, con Isaac, con Jacob, 3 expresiones distintas. O sea, Abraham fue un hombre, él dice que la Biblia que es el padre de la fe. Dios lo llevó al monte y lo crucificó. O sea, Abraham vivió la muerte. Isaac, ¿qué? Isaac era, hermano, nunca vivió de lo que el padre le formó. Aún a los 40 años, hasta el padre le trajo a la esposa. Él a los 40 años andaba paseando, deleitándose en el campo, ni siquiera trabajando, hermano. ¿Por qué? Porque cuando tú estás muerto, lo que viene es la sepultura. Tú no pasas, tú no estás en la ecuación, tú estás muerto. Un día el apóstol Lucas dijo, el único que gozó la pasada por el desierto fue José. Porque estaba muerto. Él nunca sufrió el problema del desierto. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Para los que no saben, los huesos de José iban en un ataúd. Y él dijo, cuando salgan de Egipto a la tierra que Dios nos prometió, lleve mis huesos. Eso te da una sombra de lo que a veces pasa. Y Jacob fue transformado por la vida del Espíritu. Jacob fue transformado de un hombre estafador al príncipe de Israel, al príncipe de Dios. Tú ves la obra del Espíritu Santo operando en Jacob. A lo mejor hay cosas que Dios no va a completar contigo, pero sí la completará con mis hijos, sí la completará con mis nietos, sí la completará porque yo me estoy aprendiendo a conducir en temor a Dios. Declaramos eso. Amén. Es tan importante entender esto en tu espíritu, porque tú puedes estar edificando el ladrillo y en algún momento Dios se le apareció a los de la Torre de Babel. A ver, vamos a ver qué están haciendo esto. ¿Qué pasaría si Dios te apareciera hoy y dijera, a ver Camilo, ¿qué estás haciendo ahora con tu vida? A ver, veamos. No estoy de acuerdo con lo que estás construyendo. No estoy de acuerdo. Y más encima cosimos el bar. Y no queda otra que un quebrantamiento. Eso se llama, dice la Biblia, que el necio ve el hoyo y cae en el hoyo. Estamos hablando de sabiduría, de entendimiento. Hermano, le puedo yo hablar a alguien del Evangelio, a mis hijos del Evangelio, pero si yo ven que en mí soy un desgraciado, infeliz, un padre arrogante, ¿de qué Evangelio le estoy hablando? Y no estoy diciendo que no tengamos rollos que solucionar. Lo que estoy diciendo aquí estoy rendido. Porque yo reconozco que tengo cosas que no están de acuerdo al patrón, al diseño divino, pero estoy expuesto a la palabra para que me limpie más. Wow. Cierra tus ojos un momento. Podemos declarar que Señor, nos queremos aprender a conducirnos en ti. Queremos aprender a conducirnos en temor. Enséñanos a obedecer la verdad. A obedecer la verdad. Hermano, salgamos de la indiferencia, salgamos de que da lo mismo.
Salgamos que te da lo mismo hacerlo o no hacerlo, porque no da lo mismo. No da lo mismo pecar o no pecar, no da lo mismo guardarse o no guardarse, no da lo mismo. Porque no solamente estoy afectando mi propio cuerpo en algunas cosas, sino que estoy afectando al que viene detrás de mí. Y esto no se trata de edad. Pablo le dice a Timoteo, no tengas en poco tu juventud. Abra su corazón un momento y dispóngalo a ser ministrado por el Espíritu, a cambiar la naturaleza de ladrillo por piedra viva. Por piedra viva, una piedra es un material dispuesto y tratado por Dios para transformarse en un colaborador en edificación. Señor, líbranos de nuestra naturaleza de ladrillo, de barro, de alguien que es inservible para el propósito eterno tuyo. Señor, queremos ser gente que construye de acuerdo al diseño. Gloria a ti, gloria a ti. Amén. Verso 14 dice, como hijos obedientes. Tenemos el obediente dentro, esto lo tratamos. Entonces tú puedes moverte con obediencia. Tú puedes aprender obediencia porque tienes en tu espíritu al obediente. Siempre tu alma te la va a hacer a cuadritos, pero tenemos que entender que muchas de las veces no nos movemos por emoción, sino nos movemos por decisión, porque servimos a un Dios vivo. Y dice la Biblia en Romanos, dice 12, dice, os ruego, es un clamor del apóstol, os ruego, por la misericordia de Dios, que aprenda a presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo. No quiero levantar mi mano, pero la levanto porque es un rogar de papá. Aquí estoy. Como decía Verónica al principio, hasta a Jesús le pasó. Señor, no quiero tomarme esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Os ruego pues por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice algo, el 2 dice, no os conforméis a este siglo. No andes de acuerdo a lo que está construyendo este siglo, no andes de acuerdo a lo que el mundo está construyendo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, cuando entendemos que fuimos llamados a conducirnos en temor a Dios, nuestro entendimiento debe cambiar. Pero la experiencia de muerte es tan importante. Y cuando te hablo de la muerte, no te estoy hablando de tu muerte natural, sino lo que te estoy hablando es de aprender a negarse. Yo creo que todos a veces hemos venido acá sin ganas de estar acá. Pero no se trata de nuestra voluntad, sino se trata de aprender a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y eso tiene una ganancia, y tiene una ganancia no solamente para ti, sino para las generaciones que vienen. Pero no solamente lo veas como esto, sino aprende a conducir tus lunes en el temor a Dios, un martes, un miércoles, un jueves. Ay, ayer hablábamos de un gato que años atrás nos fregó la vida con la Vero. Un gato, hermano. Pero este gato era un gato diabólico. No así con el pelo parado, te miraba así con un ojo así desafiante, y tú decías, y como que el puro agarrarte a combos con el gato. Y hermano, y el gato entraba a la casa y se comía la comida. Tú dejabas ahí un pollo descongelando, el otro día había medio pollo. Y entraba y te hacía puras cuestiones. Y más encima el gato no era mío, era de un vecino. O no sé si tendría casa o no. Parece que no tenía casa.
Hasta que así hicimos la del padrino, que parezca un accidente. No, yo le decía a Lavero, qué ganas, porque un día lo atrapamos, lo encerramos y lo agarré en una bolsa así. Qué ganas de pescar la bolsa, hacer... Pero me la aguanté, hermano, porque Dios me dijo, la creación espera la manifestación de la Señor. Ay, Señor, de verdad que me la aguanté, porque ahora te tengo. Lo habíamos tratado de pillar de distintas formas, pero no lo podíamos, hasta que lo pillamos. A Lavero le enterró un colmillo, le atravesó el dedo. No, si era chacal el gato. ¿Ah? ¿Qué dijo? Agua caliente, Este me salió más. Hermano, ¿qué es lo que te estoy queriendo decir? Que siempre habrá cosas que quieran negar el conducir a Dios. Siempre se levantará a hacer lo que tú estás. Pero por favor, que el Espíritu Santo te pueda dar un entendimiento de que estamos sembrando para el reino. Estamos colaborando. Tu ofrenda no es sacarte el dinero, sino es una colaboración de reino. Todo tiene que ver con la perspectiva, la visión. Por eso dice, si tú no estás muerto, tú no puedes ver reino. O sea, si tú tienes un rollo con el diezmo, tú tienes un rollo con la ofrenda, tú tienes un rollo con estar en el culto, el problema no es el rollo, el problema es que no estás muerto. Si uno me dice amén, me conformo. El problema no es el marido, el problema es que no está muerto. El problema no es el hijo, el problema no es tu papá, no es tu mamá. El problema es que ¿qué? Hermano, si nosotros tuviéramos, y no te lo digo en forma desafiante, sino de entendimiento. Recién hablaba con alguien, el tema no es lo que pasa en tu casa, el problema es que hay algo que está coja adentro. Porque yo le puedo decir a la Ariela, eres una pesada, tonta, estúpida, fea. Pero si la Ariela dentro de ella está con el tema arreglado, las palabras le van a refalar. Y también si yo le digo, bien linda, preciosa, tampoco va a quedar cautiva de mis palabras. Porque cuando tú buscas a una pareja, le digo a los solteros y a las solteras, cuando tú buscas a alguien y ese alguien te dio las palabras que tú estás queriendo escuchar, quédate cautivo. Casó tu alma. Y cuando lo viste en terreno, tu príncipe azul se transformó en morado. Y tu princesa era marca Fruna. ¿En las cuántas? Ah, esa era de Shrek. Ah. Princesa de día, ogro de noche. Y literalmente se transforman durmiendo con el enemigo. ¿Ah? No, aquí en esta iglesia no. Verso 17, estamos ahí. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción juzga, que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Aquí no te está hablando de una condenación, sino de un conducir. O sea, no te está hablando de salvación, no te está diciendo que si tú obras mal vas a perder la salvación y si tú obras bien te ganaste un premio en el cielo, como dice mi papá, con 50 años casado tengo el cielo ganado. No. No es así. Yo tengo medio cielo, llevo 25. No. Lo que te está diciendo, mira, si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de persona juzga,
según la obra de cada uno, porque viene diciéndote de arriba que nosotros debemos dar como hijos obedientes, verso 14, que no nos conformemos a los deseos que teníamos antes estando en vuestra ignorancia. O sea, antes ignorábamos que teníamos que honrar. Antes ignorábamos que teníamos que congregarnos. Antes ignorábamos que nos vamos más allá a la unión del Espíritu. Ignorábamos que debemos aprender a honrar a Dios con todo. Eso incluye el llegarte a la hora en el culto. Ignorábamos eso, porque antes lo hacíamos, total, 10 minutos después, y los avisos y toda esa cuestión. Ignorábamos eso, pero no lo hacemos por eso, sino que lo hacemos porque estamos aprendiendo ¿a qué? A conducirnos. Y sabemos que cuando nos conducimos en temor a Dios, la ganancia viene de Él. Hermano, todo tu ser es aprender a hipotecarlo en Él. Si tú te hipotecas completo en Él, Él te va a pagar. Dice, en vano vela el hombre, en vano vela la guardia si Dios no es con él. O sea, si tú te aseguras que conduciste en temor a Dios, tú estás seguro. Amén. Mientras tú no aprendas a conducirte a Él, cualquier cosa que te saquen, te va a desfocalizar. Ya sea un amigo, un trabajo, algo, Dios te saca algo y sonaste. ¿Por qué? Porque estabas edificando el ladrillo. No conforme a los deseos que tenías antes estando en vuestra ignorancia. Nosotros ahora hay muchas cosas que no podemos decir que estamos en ignorancia, porque sí hemos recibido palabra. Sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, el aprender a conducirnos tiene que ver con la manera de vivir. El conducirnos tiene que ver con el día a día. O sea, es tan importante aprender a conducirte en temor a Dios, porque cuando tú invocas a Él, Él va a juzgar de acuerdo no a lo que tú invocaste, sino a cómo te conduciste. Y Él te está sacando de tu ignorancia. Hemos hablado tantas cosas que a veces la dejamos o la ignoramos conscientemente. Y nos fuimos llamados a eso. Hermano, hay cosas que efectivamente no son fáciles. Hay cosas que no son fáciles. Pero en la medida que usted entienda que fue llamado a morir en todo eso y aprender a conducirse de acuerdo a la palabra, usted va a tener una vida próspera. Y cuando hablo de prosperidad no estoy hablando de que va a tener auto, riqueza, puede ser. Pero cuando hablamos de prosperidad estamos hablando de que usted tiene un alma sana, tiene todo lo necesario para el día a día, porque se está conduciendo en temor a Dios y todo lo que hace. Cuando viene el juicio de Dios, por decirlo así, según la obra, el diablo no tiene nada en mí. Porque yo he aprendido a conducirme en papá. Yo ayer hablaba con Daniel, mi gran clamor es aprender a administrar lo que Dios está colocando en mí. Porque un día va a llegar y va a decir, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Está bien que te gustaban ciertas cosas hacerlas, pero estamos hablando de algo de un mayor entendimiento, de aprender a conducirlo. Hermano, tantas cosas que hemos hecho de manera incorrecta por beneficio propio, que hemos dejado de conducirnos en temor a Dios. Y hemos permitido cosas que después nos pasan la cuenta. Mauricio Pereo dijo, me hubiera gustado conocer al Señor mucho más joven, dijo tiempo atrás. Y es verdad, a muchos de nosotros a lo mejor nos hubiera gustado conocer al Señor antes. Pero también lo hablamos, decir, pero ahora tú tienes nietos. A lo mejor tú ves que ha afectado gradualmente a tus hijos, pero también hoy ya puede afectar a tus nietos. Porque díganme que hay una sabiduría del tata
que papá no la tuvo cuando fue papá. Yo me gozo cuando mis hijos van donde mi papá a pedirle consejo, a escucharlo. Cuando van para allá, yo sé que a mi papá lo escucha. ¿Por qué? Porque hay una sabiduría de vida. Y tú puedes marcar, puedes conducir a tus hijos en el temor a Dios. Te vuelvo a decir, Dios le dijo a Abraham que él lo escogió porque iba a formar a sus hijos y los hijos de los hijos. Pero partamos con nosotros, porque si nosotros no nos aprendemos a conducir. Amén. Dice, conducíos en temor todo el tiempo. Esto no es los domingos, no, por supuesto. No es cuando hay casi iglesia. Porque es importante entender que esta es nuestra manera de vivir. Hermano, debemos ser libres de toda hipocresía, de disfrazarnos de que somos pasivos cuando por dentro llevamos una procesión, que en algún momento se manifieste, dejamos la escoba. Debemos ir renunciando, y si en algún momento pasó, como dice el profeta Daddy Yankee, lo que pasó, pasó. Pero usted no puede quedarse, total, se me desalinearon. No, hay que ir y decir, Señor, no estoy conduciendo en esta área como debiera ser. Hay algo en mí que no está rendido, hay algo en mí que todavía no ha muerto para que la resurrección opere. Hay algo en mí, Daniel, hay algo en mí, hay algo en ti, que algo que no está encajando. Hay algo que nos separa, hay algo que nos distancia, hay algo que no está de acuerdo al patrón, al conducir de Dios. Se puede manifestar en temor, en cosas visibles o invisibles dentro de ti. Y Dios a eso es lo que le llama ninguna condenación hay, porque los que ahora aman a Dios, lo que le esperan es cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Cuando tú aprendes a amar a Dios, tú aprendes a conducirte en Él. Dice la Biblia que la palabra de Dios permanece para siempre. No fluctúa. Cuando Dios forma algo, Ernestina, dentro de ti, es eterno. Por eso es que es importante aprender a rendirnos a Él. Todo el tiempo, día a día, momento tras momento, en todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y llegamos a peregrinación. ¿Qué significa un entendimiento de aprender a conducirnos en mi peregrinación? Un peregrino es alguien que va de paso. Pero esa persona que está peregrinando, cuando estamos acá, la Biblia lo llama mayordomía. Porque dice la Biblia que nosotros somos un pueblo de sacerdotes y vamos a ministrar a Dios todo el tiempo, pero acá somos ¿qué? Mayordomo. Una persona que entiende peregrinación es a alguien que nada lo ata a esta tierra. No vamos a alcanzar a desarrollar esta palabra por completo ahora por un tema de tiempo, pero sí lo tomaremos la próxima semana, en el próximo capítulo, en este mismo canal. Esta misma hora. No, a las 11. Porque capaz que lleguen hasta ahora. Eso no pasa. Una persona que va entendiendo peregrinación, por favor, volvamos acá y con esto vamos a ir cerrando por hoy. Aquel que va entendiendo peregrinación sabe, entra en un entendimiento de, mira el verso 18, sabiendo
que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir. Cuando nosotros abrimos nuestro ser a entender peregrinación, vamos sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Un peregrino es alguien que no está sujeto a algo de la tierra, sino que está con una mentalidad puesta los ojos en Jesús. Se haber resucitado juntamente con Cristo, poner los ojos en las cosas ¿de qué? Ayúdame a predicar. Las cosas de arriba. O sea, cuando empezamos a conducirnos en temor, en nuestra peregrinación vamos entendiendo que no estamos sujetos a las cosas terrenales, solo las administramos. Solo lo administramos, tenemos una capacidad de administración. Y nuestro Señor es judío. Bajo la carne. Todo lo que tú aprendes a administrar en Él te producirá fruto. ¿Sabes por qué? No porque tú seas una rama, sino porque la raíz es santa. Y si la raíz es santa, todo lo que está en esa raíz es santo. Y está diseñado para producir fruto. El problema no es tu rollo en la cabeza. Tu rollo es que todavía no eres liberado de vuestra vana manera de vivir. Solo para que lo pueda masticar en la semana, vamos al libro de Hebreos, capítulo 12. No, 11, perdón. Verso 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, por favor identifíquese, dice la Biblia que nosotros fuimos llamados. Dice, siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por eso le digo, hay cosas que usted tiene que avanzar. Luego vendrá el entendimiento. Él salió sin saber hacia dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. O sea, llegó a la tierra que Dios le dijo que iba a heredar. Pero él, ¿cómo habitó? Como extranjero, como peregrino. En la tierra prometida como en tierra ajena. Morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Se da cuenta, no? ¿Cómo Abraham dice que Abraham, Isaac y Jacob eran qué? Coherederos de las mismas palabras. Y ellos habitaron en tiendas porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. O sea, todo lo que tú ves acá, todo lo natural no tiene fundamento. Él esperaba una ciudad que tiene fundamento. ¿Cuál ciudad? ¿Cuál ciudad? La nueva Jerusalén, la celestial, la eterna, que tú no la ves, pero tiene fundamento. Abraham, lo que tú no ves tiene fundamento, pero lo que tú ves no tiene fundamento. ¿Cómo es la vuelta? Hermano querido, todo lo que está en el mundo espiritual es eterno. Pero del momento que de lo espiritual se hizo realidad, tiene tiempo de vencimiento. Lo repito. Todo lo que está en el mundo espiritual es eterno. Tu espíritu es eterno. Pero habita sobre algo temporal, tu cuerpo. Del momento que tú fuiste llamado desde antes de la fundación del mundo y naciste en mi caso hace 48 años, yo me transformé en mi cuerpo en alguien temporal. Pero lo que no veo sigue siendo eterno. Y tiene fundamento desde lo eterno y hacia lo eterno. ¿Se entiende? Entonces todo lo que tú amas, todo tiene fecha de vencimiento.
Por eso que Abraham habitaba en tiendas, porque él habitaba en tiendas porque esperaba algo superior, algo mayor. Y si tú saltas al capítulo 12 de Hebreos, tú verás que dice que nosotros hemos llegado a la ciudad celestial, pero no la estamos viendo todavía, porque todavía nosotros tenemos mucha mentalidad temporal. Piensa en todos los problemas que tú tienes, y el 99% de los problemas que tú tienes son temporales. O sea, tú vives esclavo a una edificación temporal que no tiene fundamento. Por eso dice la Biblia que nosotros vivimos por fe. Claro, la fe te va a ayudar a traer algo de lo eterno acá, pero en el momento que se trajo acá ya se tiene fecha de vencimiento. Por eso que Dios te dio una vida incorruptible, incontaminada, que no tiene fecha de vencimiento, es eterna, porque está en tu espíritu y Él te glorificará lo que falta, lo que todavía está sujeto a lo temporal. Como te dije, eso es solo la introducción del próximo, pero quiero que podamos volver a retomar la palabra conducirnos. Aprender a conducirnos. ¿Aprender a qué? A conducirnos. ¿Cómo nos conducimos? Con un entendimiento de que el Evangelio es una vida que portamos. Diga, el Evangelio es una vida que portamos. El diablo te vició tu mente. El diablo vició tu alma, vició tu voluntad, vició tu intelecto. Por eso dice la Biblia que lo necio de Dios es más sabio que lo pervertido que puede ser la sabiduría humana. Entonces tú sigues teniendo una vida incontaminada, incorruptible dentro de ti, pero conducido por una mente reprobada, siendo todavía conducido con una voluntad temporal, ajena, sin entender que dentro de ti hay una mentalidad, un entendimiento mayor. Dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga, yo tengo la mente de Cristo. ¿Qué es lo que debo aprender a conducirme para que esa mente me gobierne? Para aprender a ser gobernado por la mente de Cristo, para aprender a ser gobernado por la voluntad del Padre y aprender a ser gobernado por la emoción del Espíritu. Pero para eso dice que yo ya fui rescatado. Pero ahora debo aprender ¿a qué? A conducirme. No es que tu alma sea satánica, pero necesita ser rescatada. Por eso hablamos la semana pasada de ser rescatado de nosotros mismos. Rescatado de nuestra vana manera de vivir. Porque tu vana manera de vivir siempre se levanta contra algo, siempre es rebelde, es porfiada, no le gusta, es tosuda, es llevada a su manera, se llena de cosas temporales. Hermano, está mal ver una serie, no, está mal ver una película, no, pero cuando tú eres absorbido por eso, tú dejas de aprender a conducirte en el Señor. El tema es por qué estamos siendo absorbidos, por qué estamos siendo gobernados, cuál es tu parámetro. Señor, te entrego mi vida, pero en la semana nos conducimos por cualquier cosa. Entonces, ni siquiera nos conducimos, nos conducen. ¿Sí o no? ¿Cuántas cosas nos conducen? Hermano, es tanto este engaño que hay gente que... el apóstol Juan 23 dijo esto: cuando dos personas están pensando lo mismo, una ya dejó de pensar. El otro fue conducido por el mismo pensamiento. ¿O no? Cuando dos personas están pensando lo mismo, uno de los dos dejó de pensar, uno lo dio vuelta al otro.
Eso es lo que está diciendo. ¿Y cuántas cosas nosotros nos conducimos por lo que estamos viciados? Hermano, a ver, no quiero nombrar algunas cosas por efecto que conozco alguna historia. A ver, si a ti te gobierna la mentira, oiga, hay que achuntarle buscando decir la verdad, por decirlo así. Pero tu cerebro siempre está creando cosas dentro de tu cabeza. Fantasía, mentira, engaño. Hay gente que inventa historias y viajó, o esos que nunca quedan mal, que, oye, yo salté 1,20 m, no, que yo salté 1,50 m. Yo tomé así un pescado, hay un chiste. El otro no, más grande. Entonces siempre era más grande. Entonces un día dice que, oye, yo hacía un pescado y los amigos cuando iba al otro a hacer la más grande le amarraron las manos. Entonces quedó, pero era así cada ojo, así cada ojo. Tenía que ganar igual. Entonces, gente que siempre se llena de eso. Una mente ajena, de una mente pervertida. Hermanos, nosotros no competimos, nos colaboramos. Nos nutrimos. No competimos con la habilidad del otro. Es que si el otro canta, no sé cuál será una nota alta. No, yo no tengo idea de eso. ¿Cuál es una nota alta? Tú eres más de nota alta. Son las y do, las más altas. Ya, sol, la, si, do, y baja sería do, re, mi. Ya. No, es que yo voy a llegar al sol a no sé cuánto, vaya arriba. No te alcanza ni para el do, hermano. Y vaya a llegar al sol. Pero no, es que tengo... Y lo hace en forma competitiva por una mente viciada. Pero alguien que se dispone a Dios, Dios puede sacar ese sol por la visión del Espíritu en algún momento que Dios lo necesite. No competimos con nadie, sino que nos colaboramos y nos nutrimos. Es tan importante entender estas cosas, ser libre de lo que está viciado. Yo no pretendo que tú arregles todo hoy porque es imposible, pero sí que abramos nuestro entendimiento a decir, Señor, quiero aprender a conducirme en temor a Dios. Quiero aprender a conducirme, quiero aprender que el Espíritu me enseñe a conducirme. Cuando yo esté viciado en un pensamiento, cuando yo esté viciada en una tosudez, cuando yo esté viciado en mi emoción, Padre, que el Espíritu Santo me enseñe a conducirme. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Y empieza ahí a orar en tu espíritu y a orar, Señor, enséñame a conducirme. Anhélalo, ábrete, decláralo con tu boca, no lo pienses, háblalo en voz audible, que las potestades de las tinieblas escuchen lo que tú estás orando y declarándote en ti. Es una declaración donde tú estás declarándote libre. Padre, yo me declaro libre de mi manera viciada de vivir, de la ignorancia de mi manera de vivir las cosas, de la esclavitud, de servir a aquellos vicios, hermano, que hay en ti. Una mente que vaga, que divaga en pensamiento y termina estallando. No. Ora ahí donde estás por ti. Ora por ti, entonces que tú aprendas a conducirte en temor a Dios. En temor a Dios, Padre. Nos rendimos al señorío, a la voluntad. Mario, si puede ir viendo una administración en el Espíritu de rendirnos a la voz de Él, a la voz de Él, a la voz de Él, a la voz de Él. No yo, sino tú, Señor. Rinde, dile, Señor, yo entrego el señorío de mi mente, de mi voluntad, de mi intelecto, de mis emociones, ríndelas. El pecado tiene el engaño del placer momentáneo.
El pecado tiene el engaño del placer momentáneo, sea cual sea. Pero el conducirnos en temor vamos viendo que nos vamos afectando a nosotros y las generaciones que vienen. Hermano, Dios te llamó a quebrar el engaño, quebrar la mentira en ti, en tu familia, en tus hijos, en tus nietos. Hay algo que Dios está produciendo y quiere partir contigo. Pero necesitamos ir a la cruz y decirle: aquí está mi mente, aquí está mi emoción. Hermano, hemos sido tan egoístas en vivir de acuerdo a nuestra forma particular de ser, por nuestros propios intereses, por nuestros propios patrones de la vida, egoístas, egocéntricos, ajenos a Dios, en ignorancia. Es que no me siento bien. Y Dios dice: no me interesa a veces tu sentir, sino me interesa lo que estás edificando. No es que Dios no le interese, no, sino lo que Dios está viendo es un patrón, es una edificación mayor que lo que tú estás viendo. Hermano, es tan lindo ser libre de tu propia emoción. Decláralo, decláralo: Padre, yo declaro que soy libre de ser gobernado por mi sentir de emoción. Lo que me gobierna es el propósito eterno. ¿Cómo vamos a afectar una generación si aún nuestros propios hijos ven el carácter que tú tienes? Ese temperamento que ni tú te aguantas. Hoy Dios te está diciendo: renuncia, renuncia a vivir bajo tu vana manera de vivir las cosas, de ver. Padre, llévanos a un entendimiento mayor. Nos rendimos. ¿Tienes la alabanza, María? Que podamos ministrar un momento. No te apures en irte, sino que dejemos que el Espíritu nos pueda ministrar. Dispón tu corazón. A lo mejor no lo entiendes, pero ve en forma inteligente dónde estás siendo llevado. Que el Espíritu Santo te pueda decir que lo que has hecho, cómo te has gobernado o autogobernado, mira dónde te ha llevado. A ser una persona ajena a Dios, con amarguras internas, con penas, con dolores internos que llevas ahí calladamente para que no te vean. Pero es porque no hemos conducido mal. Hay un salmo que dice: Señor, ten misericordia de nosotros. No hemos conducido mal. Esperamos en ti. No hemos conducido mal. Oh Rey de Gloria. Póngase en pie un momento, pero con este pensamiento de rendición a Él. No se distraiga, sino levantar su mano con este entendimiento: Señor, aquí estoy. Aquí estoy rindiendo mi mente, mi emoción, mi voluntad a ti. Levante su mano en adoración, en rendición a Él. Queremos honrarte, Padre. Queremos honrarte, Padre. Señor, hoy entramos en un entendimiento de la importancia de sabernos conducir. Queremos aprender a conducirnos en el Espíritu. Enséñanos, Padre, que nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestras emociones sean rendidas a la guianza del Padre eterno, a la guianza del Espíritu eterno. Padre,
Declaramos que viene un tiempo de que áreas de un avance de la muerte de Cristo por experiencia, para que la vida en resurrección también opere en nosotros. Aquí estamos para ser conducidos en ti, ser conducidos en gracia, ser conducidos en amor, ser conducidos en benignidad, ser conducidos en humildad, en mansedumbre, en templanza, en gozo, en fe, conducidos en fe. Oh Padre, nos abrimos a ti por 30 segundos más. Levanta tus manos como una señal a Él, diciéndole: aquí estoy, condúcenos, condúcenos. No sabemos cómo hacerlo, pero condúcenos, Señor, condúcenos, condúcenos, Señor, Sí, Señor Jesús. condúcenos, Sí, Padre. condúcenos. Amén. Danos la inteligencia del Espíritu, Sí, Señor. la sabiduría del Espíritu, el entendimiento, Sí, Señor. para ser conducidos en temor. Sí, papá. Que podamos decir que tú eres nuestro Padre, no solamente de boca, sino que nuestro conducir está en sintonía con la voluntad de papá. Padre, alinea todo lo que deba ser alineado. Gracias, Señor.